Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el problema resuelto 2.7 de la página 50, que nos dice que una antena está sostenida o parte de su sostenimiento es mediante un cable que une al punto A con B. Ese cable está en 3 dimensiones y tiene una tensión de A a B de 2500. La tensión es la fuerza que viaja en el cable. Ya en la introducción a la materia vimos que las fuerzas no pueden viajar en el aire. Para viajar una fuerza necesita un medio sólido generalmente. También puede ser mediante líquidos, mediante gases, pero ahorita estamos en el estudio del sólido. Entonces, vamos a ver cuánta de esa fuerza nos dan la magnitud de la fuerza, cuánta de esa fuerza está en el eje X, cuánta de esa fuerza está en el eje Y y cuánta de esa fuerza está en el eje Z. Ahorita nada más nos dice la magnitud de toda esa fuerza, la voy a poner de morado, la magnitud es de 2500 newtons, es la magnitud de la tensión AB. Vamos a calcular cuánto de esos 2500 están sobre el eje de las X, cuántos de esos 2500 están sobre el eje de las X, cuánto de esos 2500 están sobre el eje de las Y, cuánto de esos 2500 están sobre el eje de las Z. Eso es lo que vamos a calcular y serán las componentes rectangulares en 3 dimensiones, componentes rectangulares de la fuerza. Este tema pertenece al video anterior de la magnitud de la fuerza y 2 puntos del A y el B por donde pasa la línea de acción de la fuerza. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar las componentes de las longitudes. Ahorita me voy a olvidar momentáneamente de fuerzas, que es el estudio de la mecánica, pero están en 3 dimensiones ubicadas en 3 longitudes mutuamente perpendiculares. Entonces ahorita voy a poner el vector. Yo les voy a decir exactamente cuándo entra en acción la fuerza. Ahorita vamos a manejar puras longitudes. El vector de longitudes que me une al punto A con el punto B. Haciendo origen, hoy en el problema del libro, hacen origen acá. Hacen origen en el punto A. Dado que estamos encontrando la tensión de A hacia B, el cable que nace en A, ese sería su punto de aplicación, que nace en A y termina en B. Vamos a ver, en X, este es el eje de X, recorre menos 40. Este es el origen hoy. El positivo sería de aquí hacia allá. Entonces, la longitud, voy a encontrar el vector de longitud de A a B, de longitud de A a B. Entonces, en el eje de las X, ¿qué distancia tengo de A hacia acá? 40 metros. Y es negativo porque va a la izquierda. Ese será su componente del vector longitud AB en el eje de las X. Y es negativo. Le voy a poner incluso el signo negativo de color rojo para que resalte. Luego, en el eje de las Y voy recorriendo como caminito. Voy recorriéndolo, menos 40, el origen fue este, menos 40. Ahora en el eje de las Y sube, entonces tengo 80 metros. En el eje de las Y más 80 metros. En el eje de las Y, que le corresponde el vector unitario J, más en el eje de las Z. ¿Por qué más? Porque viene hacia enfrente, viene hacia nosotros. Nada más que yo no lo puedo dibujar así, entonces lo represento así. Entonces es más, es positivo y tenemos una distancia de 30 metros. Ese es mi vector longitud en 3 dimensiones. El vector longitud que nace en A y termina en B.
y son puras longitudes, metros, metros, metros. Voy a hallar su módulo. ¿Qué significa hallar su módulo? Es hallar la longitud del cable en sí. Si ya yo lo fuera a construir, yo les pediría, calcúlate la longitud del cable. ¿Cómo calcularíamos cuánto cable voy a comprar en la ferretería si yo conozco nada más la posición de este y la posición de este? ¿Cómo calculamos la verdadera longitud del cable, la que necesito comprar en la ferretería? 30 metros, 40 metros y 80 metros. ¿Cómo la calcularíamos? Pues tengo una herramienta matemática que me da el módulo, se llama el módulo o valor absoluto, o es toda la longitud, y es el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones, que me dice la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Entonces serán, estamos hablando de longitudes, seguimos hablando de longitudes, será menos 40 metros al cuadrado más 80 metros al cuadrado más 30 metros al cuadrado. Vean cómo este menos quedó dentro de lo que se va a elevar al cuadrado y el resultado al final será positivo. De todo eso su raíz. Utilizo la calculadora y entonces digo menos 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado. 8900, le obtengo raíz y me dice que es 94.34. 94.34 metros. Es importante también ver que la unidad son metros, metros cuadrados más metros cuadrados más metros cuadrados. El resultado lo puedo sumar y son metros cuadrados. A la hora que le saco la raíz, los metros cuadrados se vuelven metros. Ok, ya tengo el vector de longitud. Si yo divido cada componente del vector longitud entre su módulo, este se llama el módulo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo al vector entre su módulo. Esta longitud vale 94.34 metros. Si lo divido 94.34 metros entre 94.34 metros, se vuelve un vector unitario que ya no vale 94.34, lo dividí entre 94.34 y me quedó un vector unitario llamado lambda. ¿Qué propiedades tiene ese vector unitario? Que sus componentes de ese vector ya también se hicieron 94.34 veces más chiquitas. Ya no vale 40 en el eje de las X, ya vale 40 entre 94.34. Ya no vale 80 en el eje de las Y, ya vale 80 entre 94.34. Y esta distancia ya no vale 30, ya vale 30 entre 94.34. Vamos a hacer la división de cada una de ellas y a ese vector se le llama el vector lambda de dirección. ¿Qué significa el vector lambda de dirección? Pues que ya conocemos la dirección, los ángulos que forma la fuerza, porque van paralelas, tienen la misma línea de acción, el vector lambda que la fuerza morada, tienen la misma línea de acción. Si tienen la misma línea de acción, tienen las mismas direcciones. Lo único que cambia es
la magnitud. La fuerza es 2500 y el vector lambda es unitario adimensional. Ahorita voy a hacer el vector lambda, que lo escribí de rojo ahí en el dibujo. Acá lo voy a escribir también de rojo. Entonces es el vector AB, que es el vector de longitud, que dijimos que lo íbamos a representar con una flechita arriba, entre el módulo de AB. Es decir, se volvió el vector AB, se volvió a la hora que lo divido entre su módulo, se volvió 94.34 veces más pequeño. Vean en qué unidades lo tenemos. Voy a escribir arriba el vector AB, tal como está aquí, menos 40 metros en I, más 80 metros en J, más 30 metros en K. Aquí está, menos 40 metros, más 80 metros, más 30 metros. Y lo voy a dividir entre su módulo, entre 94.34 metros. Cada una de las componentes la voy a dividir. Vean lo que pasó con las unidades metro entre metro, metro entre metro. Quedó adimensional, sin dimensiones. Entonces, en el eje de las X tengo que es igual. Hago la división 40 entre 94.34, que fue lo que dije, 40 entre 94.34, la componente del vector lambda, que es unitario, ya no vale 94.34, ya vale simplemente 1 y adimensional, ya no hablamos de metros, ya se eliminó, a la hora que dividí entre metros se eliminó, es adimensional, ya quedó de longitud 1, sin saber en qué dimensiones lo medimos, de longitud 1. ¿Y qué le pasó a cada uno de sus componentes? En X teníamos 40 metros y lo dividí 40 entre 94.34 y ya no serán metros también. Ya quedó adimensional 40 entre 94.34 y me queda 40.424 menos 0.424 menos 0.424, lo voy a poner nuevamente de rojo, este es en el eje de las X, menos 42.4 más 80 entre 94.34, 80 entre 94.34, punto 85, ya no tiene unidades de longitud, ya es adimensional en J. Y en K 30 entre 94.34, 0.32 más 0.32 en K, más 0.32 en K. Ya tengo el vector unitario director, me da la dirección, la misma dirección que la fuerza. Ahora procedo a descomponer a la fuerza. ¿Qué me dice la teoría? Multiplicas la fuerza, que vale 2500, el vector fuerza que nace en A y termina en B es igual al módulo de la fuerza. Toda la fuerza que viene en el cable está resistiendo 2500 newtons de fuerza. Lo que vamos a encontrar es de esos 2500 que viajan en la línea del cable, cuánta fuerza va en el eje de las X, cuánta fuerza va en el eje de las Y y cuánta fuerza va en el eje de las Z. De esos 2500, cuánta fuerza va en el eje de las X. De esos 2500, cuánta fuerza va en el eje de las Y. De esos 2500, cuánta fuerza va en el eje de las Z. ¿Qué hacemos?
multiplicamos el módulo, voy a escribir aquí abajo, si no, no va a caber, el vector fuerza que nace en A y termina en B, entonces será igual al módulo de la fuerza, 2500 newtons, por el vector lambda, que acabo de encontrar acá, que es un vector unitario director. Director porque me da las direcciones. Entonces, el vector lambda vale menos, ahorita lo pongo de rojo, 0.424 en I, más 0.85, más 0.85 en J, más 0.32 en K. 0.32 en K. Este es negativo, positivo, positivo, positivo. Así quedaría. Finalmente, la fuerza. Ahora sí voy a trabajar con la fuerza. La fuerza que nace en A y termina en B, en cada eje, será resultado de multiplicar al vector lambda por la componente en cada eje del vector unitario llamado lambda por la magnitud de la fuerza. Entonces, 0.424 por 2500, con todo y su signo, claro, menos 1060 newtons. Esto fue adimensional, newtons en I, más 0.85 por 2500, más 2125 newtons en J, más 0.32 por 2500, 800 newtons en K. Y he encontrado las componentes de la fuerza. En cada eje. La fuerza la descompuse. Ya no vale 2500. La fuerza ya vale en el eje de las X, que sería hacia acá, menos porque va a la izquierda, 1060 newtons. En el eje de las Y, 2125 newtons. Y en el eje de las Z, 800 newtons. Positivo va siguiendo al positivo del eje de las Y, positivo en Z va siguiendo al eje positivo de las Y, en X negativo no va siguiendo al positivo, va hacia la izquierda. He descompuesto la fuerza en sus componentes rectangulares, una fuerza en 3 dimensiones en sus componentes rectangulares. ¿Qué hice? Multipliqué la magnitud de la fuerza por el vector lambda unitario. El vector lambda lo hice unitario a la hora que saqué las componentes del vector longitud de A a B y las dividí una a una entre su módulo. Finalmente el problema me dice hallar el ángulo que forma la fuerza o que forma el vector lambda. Es lo mismo, tienen la misma dirección, el vector fuerza y el vector lambda tienen los mismos ángulos, entonces me es indiferente trabajar con el vector fuerza como viene en el libro o trabajar con el vector lambda como lo voy a hacer yo. Entonces me dice hallar los ángulos directores, el ángulo que forma la fuerza o el vector lambda, como quiera yo manejarlo. Los ángulos son los mismos. Lo voy a hacer como si fuera la fuerza. El ángulo que forma la fuerza AB con el eje de las X. Vamos a ver cuánto vale teta X. Quedamos que por definición, bueno, antes de eso, una observación. Hoy he trasladado los ejes mutuamente perpendiculares, los he trasladado al punto A. Vamos a medir desde el punto A la dirección del cable.
no desde el origen. Desde el punto A vamos a medir los ángulos. Vamos a medir este ángulo desde el punto A. Es como si hubiese yo trasladado los ejes de estar aquí, los trasladé acá, los mismos ejes. Entonces, teta X, y recordemos que dijimos que en el vector de hipotenusa unitaria está dado por la función coseno. Entonces, esta es la función coseno de teta X. Entonces, puedo decir coseno de teta X es igual coseno de teta X a menos 0.424 menos 0.424. Coseno de teta Y vale 0.85. Coseno de teta Y. Este sería teta Y, el ángulo que hace la fuerza con el eje de las Y. Coseno de teta Y es igual a 0.85 positivo 0.85, y coseno de teta Z es igual a 0.32. Esto es válido si y solo si el vector lambda es unitario. Entonces sus componentes del vector unitario son los cosenos directores. Sí y solo si la longitud final, la hipotenusa, vamos a decirlo así, final es unitaria. Si es unitaria, cada uno de los componentes de ese vector unitario, este es su componente en el eje X, de ese vector unitario, este es su componente en el eje Y, de ese vector unitario, este es su componente en el eje Z, y como son las componentes del vector unitario, entonces es igual al coseno director. Despejamos el ángulo con ayuda de la calculadora y encontraremos los valores. Vean cómo este es negativo. El signo negativo lo vimos en la circunferencia unitaria de la función coseno. Significa que pasados los 90 grados. Sin embargo, lo podemos hacer en la calculadora sin problema. Este coseno pasa como coseno inverso de menos 0.424, y la calculadora en automático nos lo va a calcular que es mayor de 90 grados, 115 grados. Teta X vale 115.09 grados. Teta Y, coseno inverso de 0.85, 31.78. Teta Y, 31.79 grados. Y coseno inverso o arco coseno de 0.32. 71 sería que no lo dibujé. 71.34 grados. Es así como hemos llegado al final de este cálculo. Este sería teta Z y vale 34.34. Espero haya quedado entendido. Vamos empezando, es el primer problema que resolvemos de fuerzas en 3 dimensiones. Espero haya quedado entendido. Necesitamos volver a leer la teoría, volver a ver los videos para que podamos comprender cómo llegamos a esto, que es la base, y que aún no llegamos a la parte de la estática. Este es cálculo vectorial, y cuando lleguemos a la parte de la estática, que será 2 o 3 videos siguientes, el equilibrio de la partícula en 3 dimensiones.